Hola, soy Patricio Contreras, soy periodista y profesor universitario. Tengo experiencia en medios de comunicación y liderando proyectos de contenidos digitales. El año 2011, junto a mis colegas Pablo Espinosa y Nicolás Rojas, fundamos Ojo en Tinta, que es una plataforma de libros, una plataforma multimedial, en la que hemos trabajado distintos formatos, desde podcast hasta programas de televisión. Al comenzar la pandemia, yo tuve la inquietud de seguir explorando otros formatos y me empecé a involucrar con el newsletter. Y en marzo de 2020 lancé un boletín que se llama Hipergrafía, que es básicamente una especie de carta quincenal que yo le envío a mis suscriptores, donde hago micro recomendaciones y micro entrevistas sobre el mundo del libro. Me gusta mucho leer, disfruto leer, me encantan las novelas de detective, me gusta mucho la pizza. Tengo una pequeña fascinación por el deporte, por correr, y también en el último tiempo he desarrollado una obsesión por el fin del mundo y cómo se representa tanto en el cine como en la literatura. Así que si tienen alguna recomendación, estoy atento ahí para escucharla. En esta cápsula aprenderás a formular una propuesta de valor para una newsletter o un boletín que esté enfocado en la mediación lectora. La idea es que te podamos entregar herramientas para que puedas crear y distribuir una newsletter, que es un formato que te permite complementar o puede ser una alternativa a otros formatos que pueden ser audiovisuales del trabajo que está haciendo una biblioteca. La idea es que podamos identificar distintos tipos de newsletters que puedan aplicarse a la mediación lectora y así poder adaptarlos a las necesidades que tiene tu biblioteca en particular. Por ejemplo, enviando recomendaciones o haciendo invitaciones para que las personas se acerquen a la biblioteca. A continuación veremos algunos conceptos e ideas que te permitirán entender mejor qué es lo que está sucediendo en el ecosistema de los boletines. En los últimos 5 años se ha producido una especie de boom en torno a la creación de newsletters que se dirigen a nichos y a comunidades específicas. Esto es un poco diferente a lo que sucede con el tema del email marketing. Recientemente se han lanzado plataformas como Substack o como Review, que es de Twitter, que están enfocadas en creadores independientes. Son plataformas que en unos pocos clics te permiten crear una newsletter y no tienes que incurrir en los costosos planes de pagos que tienen otras plataformas. Creadores independientes y pequeñas organizaciones se han beneficiado de este fenómeno que les permite básicamente tener una conexión directa con sus comunidades sin la intermediación de los algoritmos de las redes sociales. La mediación lectora tiene un lugar especial en el mundo de los newsletters. Podemos encontrar que existen distintos ejemplos que permiten dar cuenta de cómo la mediación lectora tiene un lugar en este formato en particular. Por ejemplo, el boletín que se llama Único de Alejo González ofrece una especie de panorámica actual de las editoriales artesanales de libros en Argentina. O en el caso de Chile tenemos casos como el de la escritora Karen Kotner, que 2 veces al mes envía una carta a sus lectores donde comparte reflexiones sobre su vida, pero a partir de las lecturas que está haciendo cotidianamente. Las posibilidades que tiene el formato son múltiples. Escribir para boletines tiene su particularidad. En general las personas revisan su correo en sus teléfonos y no siempre revisan los mensajes de principio a fin. También sucede que a veces lo que hacen es escanear los newsletters y tienden a posicionar su vista en aquellos elementos que son más llamativos. Gracias al mundo del email marketing podemos utilizar tácticas como el modelo AIDA para escritura, que básicamente consiste en primero captar la atención, después despertar el interés de la persona,
después continuar con el deseo y finalmente pasar a una acción concreta. En el caso del newsletter de una biblioteca podría ser que esa acción consista en que la persona vaya a su biblioteca y pida un libro que le han recomendado en el boletín. Lo más importante de un newsletter, ¿qué valor se va a aportar? Cuando uno envía un boletín, está llegando a probablemente uno de los últimos espacios de intimidad que tenemos en nuestras vidas digitales. Y ese espacio es la bandeja de entrada del correo electrónico. No cualquiera entra en ese espacio y por eso nos molesta tanto el spam. Para ganarnos el derecho de llegar a esa bandeja de entrada, tenemos que aportarle algo de valor a la persona. Para eso es clave desarrollar una propuesta de valor única, que básicamente nos permita determinar cuál es la comunidad a la que nos estamos dirigiendo, cuáles son las tareas que esa comunidad necesita desarrollar y de qué forma nosotros vamos a trabajar para ayudarle a resolver esos problemas o esas necesidades. Entonces, manos a la obra. ¿Cómo podemos desarrollar una propuesta de valor utilizando el modelo de Strategizer? Presta la atención a esto. La plantilla de Strategizer básicamente es algo que tienes que ir completando para que identifiques los campos que te voy a ir mencionando. Primero, esta plantilla sirve no solamente para una newsletter, sino que también sirve para un podcast o si estás trabajando algún tipo de producto audiovisual. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es ese contenido que estás trabajando. Después hay un segmento para que tú digas, este producto en particular ayuda a tales personas. Puede ser, por ejemplo, una comunidad de intereses, lectores que les gusta la ciencia ficción o las personas que viven en el mismo lugar donde está situada la biblioteca. Y estas personas quieren hacer algo, tienen un trabajo o una tarea que necesitan concretar. Esa tarea puede ser descubrir nuevos libros o que la biblioteca quizás les oriente en torno a nuevos autores. Y ahí es donde surge, digamos, el elemento de valor, porque es mediante algo ustedes van a tratar de ayudar a estas personas a resolver esta tarea en particular. Puede ser que ustedes les ayuden a reducir o evitar algo a este usuario en particular. Por ejemplo, que esa persona tenga que invertir mucho tiempo en buscar un libro parecido al libro que le gustó. O que ustedes aumenten o posibiliten alguna tarea del usuario, que ustedes les presenten más recomendaciones por personas capacitadas para la mediación lectora. Así es como ustedes pueden utilizar esta plantilla de Strategizer para la propuesta de valor única. En definitiva, las newsletters y los boletines son una de las reliquias de Internet, pero pese a la masividad de las redes sociales, los boletines aún tienen una llegada directa con los lectores y no tienen que pasar por esa intermediación de los algoritmos que muchas veces no controlamos. Para profundizar más en cómo elaborar esta propuesta de valor y en la escritura del newsletter, te propongo un artículo de bibliografía que te puede servir. Se llama Anatomía de una newsletter digna de leer, de la especialista en email marketing y correo Chus Najarro, que se dedica periódicamente a analizar y comentar todas las novedades en torno al mundo de las newsletters. Espero que esta cápsula te haya servido. Seguimos en contacto. ¡Chao!